Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Julie y hoy vamos a hacer un video muy diferente. Como ven, regresamos a mi setup habitual y hoy voy a hablar de mi primer año en la universidad y de cosas que aprendí en el camino, porque sí fue un poco caótico al inicio. Así que comencemos. Una de las primeras cosas que aprendí cuando recién entré a la universidad es que tienes que autoeducarte mucho. Muchas veces nadie te explica nada de lo que tienes que hacer. Había muchas veces que llegábamos a clase y nos pedían hacer cosas con programas que ni siquiera tenía instalados en la computadora, ni siquiera sabía usar, ni siquiera sabía que existían y teníamos que entregar algo ya para el día siguiente. Y eso me lleva a la primera vez que intenté usar AutoCAD. Fue horrible. La primera vez que intenté usar AutoCAD estaba en mi cuarto sentada en mi escritorio con mi computadora y estaba tratando de dibujar un rectángulo porque tenía que hacer solo eso. Y juro que pasé como 3 horas ahí sentada intentando dibujar un rectángulo y no podía. No entendía qué estaba haciendo mal, estaba viendo tutoriales en YouTube, mi papá estaba al lado en una silla con la tablet también buscando tutoriales en YouTube para ver cómo hacer y no sé por qué mi programa no funcionaba y no tenía los mismos comandos. Entonces al final me rendí. Al día siguiente llegué a clase y les pregunté a mis amigos si es que alguien pudo hacer eso y resulta que era lo más fácil del mundo. Solo tenía que seleccionar cualquier punto en la pantalla, escribir las medidas, digamos 2 y 3, y el rectángulo se hacía solo. Quedé como payasa. Estuve como 3 horas sentada frente a mi computadora intentando hacer eso y al final nunca pude. Y resulta que era lo más simple del mundo. Entonces, mi point es que el primer año, al menos durante el primer semestre, lo que más tuve que hacer fue autoeducarme en cuanto a usar programas. Tenía que hacer 3D en SketchUp, editar los colores en Photoshop, hacer planos en AutoCAD y nadie nos había explicado cómo hacer eso. Todos los profesores asumían que ya sabíamos hacer eso antes de empezar la carrera y que no tenían que explicarnos nada. Así que tenía que llegar a casa, ver tutoriales en YouTube y sacar los trabajos como sea. Otra de las cosas que aprendí empezando en la universidad fue que nadie te explica nada. Llegábamos a clase y, por ejemplo, el primer trabajo que hicimos fue hacer un collage que represente la idea de nuestra casa. Un collage es algo muy ambiguo porque puede ser una recopilación de imágenes, de texturas, de cosas. Yo no entendía y la mayoría no entendíamos qué era lo que el profesor quería específicamente. Prácticamente no hubo una explicación de qué es el collage en arquitectura o qué buscaban de nosotros, qué querían de nuestra alma. Lo que se me ocurrió fue recopilar dibujos con imágenes. Llegué al día siguiente, le mostré al profesor y me dijo que estaba todo mal porque parecía un cuadro. Así que busqué en internet, en Chrome, en libros, en todo lo que podía investigar que era un collage y al final se me ocurrió hacer unas como viñetas, unos rectángulos medio deformados mostrando los diferentes paisajes y vistas que hay desde mi casa y cómo todo eso junto hace la composición del lugar en donde está ubicada mi casa. Entonces llevé esa idea al profesor y me dijo que le pareció una buena idea y que continué con eso. Seguí haciendo esa idea y eso fue lo que presenté en proyecto final ya más bonito. Y en mi universidad califican los trabajos de arquitectura de mejor a peor trabajo. Entonces todo el mundo quiere terminar primero porque si terminas primero todo está bien, tienes la calificación más alta y el respeto de los demás. Y si terminas último podrías quedarte del semestre porque tienes la nota más baja. Entonces no es bueno quedar al último. Pues quedé octava del curso. Octava. De hecho es un golpe que todavía no me recupero. El caso es que como nadie nos explicó en sí qué querían de nosotros o qué buscaban que hagamos en el ejercicio, prácticamente cada uno tenía que ir a sus cosas, con su imaginación, con sus ideas y a lo que pueda. En la mayoría de ejercicios pasaba eso. Era como cada uno haga lo que pueda y regrese mañana con alguna idea. En el segundo semestre me acostumbré mejor, pero en el primero sí fue un golpe muy duro porque sí me sentía perdida muchas veces porque no tenía claro qué tenía que hacer o qué querían de mí en los ejercicios. La tercera cosa que aprendí en la universidad, y creo que es la más importante, es que tengo que gestionar mejor mi tiempo. Yo consideraba que mi gestión de tiempo era bastante buena. En el colegio yo hacía miles de cosas. Iba al colegio y cuando regresaba a casa tenía club de música, club de guitarra, clases de canto, coro. Yo alcanzaba a hacer todo y hasta me sobraba tiempo. Terminaba con 1 o 2 días antes y ya.
Yo creí que en la universidad, como ya sabía gestionar bien mi tiempo, no iba a tener problema. Pues resulta que todo fue una mentira. En mi universidad, al menos en mi carrera de arquitectura, la entrega de proyectos es algo extraña, porque se divide en la semana, que es de lunes a jueves. Yo tenía clases de taller, que es la materia más fuerte, los martes y jueves. Los martes siempre se entregaba un nuevo proyecto, teníamos 2 a 3 semanas dependiendo de la dificultad del proyecto para desarrollar el proyecto, y siempre se entregaba los días jueves. Un día martes llegaba el profesor y nos entregaba el nuevo proyecto. Hoy vamos a hacer una casa para 2 biólogos. De martes a jueves ya teníamos que traer alguna idea, un concepto, un dibujo, lo que sea. Yo tenía prácticamente un día y medio para desarrollar algo. Lo hacía y siempre pasaba lo mismo. Mostraba la idea en clase y el profesor decía que cambien muchas cosas y tenía todo el fin de semana para cambiarlas y para seguir adelantando el proyecto. En el fin de semana yo ya hacía mis 3Ds, hacía mis dibujos, hacía mis planos, hacía todo y quedaba pues así, muy bonito. Llegaba el martes, que era revisión previa a la entrega, y el profesor decía que cambie todo. Entonces todo lo que hice el fin de semana, que ya tenía prácticamente terminado para entregar, no sirvió de nada porque nos pedía que cambiemos una cosa y por cambiar esa cosa ya cambiaba el 3D, ya cambiaba el dibujo, ya cambiaban los planos y todo. Esto pasaba todo el tiempo. En todos los ejercicios me pasaba lo mismo, que yo ya tenía adelantado fin de semana, pero le mostraba al profesor, me decía, mueve esto aquí, cambia esto se ve extraño, muévelo. Por ese pequeñito cambio ya tocaba borrar todo y empezar otra vez. Había veces que para la entrega final ya no me alcanzaba el tiempo porque de martes a jueves es muy poco tiempo para cambiar todo y me tocaba desvelarme, o a veces me iba a la universidad sin dormir con 2 cafés, un Oreo y un Powerade. Prácticamente eso me pasaba siempre en semana de entrega de proyecto. Siempre había algo que cambiar, algo que modificar, algo que estaba mal o algo que se me pasó también. En el primer semestre me acuerdo que había veces que no alcanzaba a terminar el proyecto y eso que no había dormido, y mientras mi papá o mi abuelito me llevaban a la U, yo iba en el asiento copiloto con la laptop en las piernas y terminando el proyecto en el auto. Y llegaba a la clase y entregaba el proyecto 2 minutos antes de que se cierre la plataforma. Pero en segundo semestre sí lo manejé mejor. Solo me pasó eso de tener que terminar en el auto en el primer trabajo, y de ahí en los demás llegaba ya a la clase tranquila porque ya dejaba subiendo desde el día anterior en mi casa. Aprendí a trabajar más rápido, pero aún así siento que sí tengo que aprender a ser más ágil cuando me piden hacer los cambios. La siguiente cosa que aprendí sí es algo que me estresa, y es que nunca nada está 100% bien. Siempre cuando ya terminábamos los proyectos, ya estábamos todos cansados por las trasnochadas, ya presentábamos el trabajo, el profesor ponía nuestro trabajo frente a toda la clase y nos hacía críticas de cosas que podían cambiar o que podían estar mejor. Pese a que ya sea el proyecto final, siempre va a haber algo que pudo haber estado mejor, que podía quedar en otro sitio mejor, que podía ayudar a que la circulación, la vista, lo que sea, quede mejor. Es como una observación al detalle que ayuda a que los proyectos siempre sean mejores y que tú seas mejor, porque en cada proyecto yo sí sentía que iba mejorando, me daba cuenta de estos detalles. Esto de que nunca nada está 100% bien sí me ayuda, pero al mismo tiempo me estresaba mucho. Hay veces que tú sientes que tu trabajo está súper bien y que ya está listo, que si le agregas algo más sería innecesario. Y resulta que no, siempre se puede agregar algo más, siempre se puede hacer algo más. Así sea el trabajo más perfecto del mundo, siempre se puede hacer algo más. Todo lo que aprendí es importante, pero esta siento que en específico es la más importante de toda la lista. Hay que aprender a desechar nuestras propias ideas. A ver, si es que piensas una idea, te costó pensar esa idea, te costó hacer el dibujo, hacer el 3D, hacer lo que sea, te costó pensarlo, desarrollarlo, hacerlo y al final tener que desecharlo. Sí, es como, wow, trabajé para nada, pero hubo muchas veces que me pasó eso, que tenía una idea, la hacía, ya tenía los dibujos, todo listo y presentaba la idea, y a veces el profesor me decía que la idea, pese a que tenía un buen concepto, no iba a funcionar y que tenía que empezar de nuevo. Sí duele porque es una idea que te ha costado, pero
A veces tus ideas no están 100% bien. A veces piensas algo y dices, wow, esta idea es genial, va a quedar perfecto. Y cuando la haces resulta que es una mala idea. Y a veces no renunciamos a nuestras ideas porque es tu idea, que tú pensaste que tú hiciste y duele renunciar a ella. Es importante saber descartar ideas. Si sientes que una idea ya no funciona, en vez de estar tratando de hacerla una y otra y otra y otra vez, a veces es mejor desecharla y hacer algo nuevo. Esta cosa que aprendí es una de las que más me dolió y es que lo que se valora es únicamente el resultado final. Nosotros en la clase de taller estábamos prácticamente metidos en la clase toda la tarde, desde las 2 hasta las 5, a veces 6, incluso 7. Una vez me quedé hasta las 12 de la noche en la universidad. El caso, que dentro de ese horario, de ese lapso gigante de horas, nuestro profesor veía cómo progresábamos, veía la idea inicial y veía la idea final y todo lo que nos costó llegar a eso, veía todo el proceso paso a paso, cómo la idea principal era horrible y luego cómo mejoró, incluso cómo botaste tus ideas, hiciste nuevas ideas, todo el proceso. Y al final lo único que cuenta es el trabajo final. Hubo muchas veces que mi idea era muy buena y el profesor me lo decía, pero quedaba en cuarto o quinto puesto en vez de en primero o segundo por los detalles, porque los dibujos no estaban suficientemente claros o porque se veían raras las líneas o por cosas así. Lo único que se calificaba eran las láminas que presentábamos en los proyectos finales. A veces el proceso es lo más largo, es lo más difícil, es lo que más cuesta cuando hacemos cualquier cosa. Te cuesta mucho, haces paso a paso, pero al final lo que la gente ve es tu producto final. Nadie ve el proceso, nadie ve cómo hiciste las cosas, sino solo cómo resultaron. Este es un consejo para la Julie de segundo año y para cualquier persona que esté viendo esto, que va a entrar a primer año de universidad o que esté en el colegio, lo que sea. Algo muy importante es no ofuscarse. A veces las ideas no dan, o lo que estés haciendo no da y resulta mal. Muchas veces yo estaba súper estresada, ofuscada, haciendo proyectos, haciendo dibujos o cosas y me quedaban fatal. Y era porque yo no me sentía en el mood para hacerlo bien, solo lo hacía para terminar, digamos, mi proyecto porque tenía que entregarlo así así, y siempre que me ofusco y hago las cosas estresada, es lo mismo. Pese a que me esfuerzo y lo hago así rápido, pero si estoy estresada me queda mal. Entonces, cuando empezaba a ofuscarme, era bueno para mí descansar, despejarme un rato de la computadora y leer un cómic, ver una película, tomar un café, lo que sea. Descansar un rato y despejar mi mente. Luego volví a sentarme en la computadora y todo empezaba a fluir mejor. Y lo último que aprendí es que todo tiene que tener una razón de ser. Siempre que hacíamos un trabajo y lo presentábamos al profesor, sobre todo en los inicios de las ideas, cuando era la primera clase después de la entrega del proyecto, el profesor nos decía, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué no es de este color y es de este? Nos pedía una razón para todo, hasta razones de por qué existimos. Y yo hacía las cosas sin razón, al menos en los primeros proyectos. Yo no tenía idea de qué estaba haciendo y solo quería que se vea estético, bonito y que cumpla con lo que decía el ejercicio, pero no tenía una razón de ser. Y luego el profesor me decía, Julie, presenta tu trabajo. Me decía, ¿por qué esto está aquí? Y yo, pues se ve bien, está bonito. Siempre me decía que no es suficiente, que tenía que tener una razón para que las cosas estén donde estaban. Cuando me pedían que explique algo me trababa mucho y a veces ni siquiera me sabía explicar. No sabía explicar por qué había decidido usar rojo y no amarillo, o por qué había decidido usar un rectángulo y no un cuadrado. Pero con el tiempo, y porque el profesor siempre en cada trabajo tenía esta costumbre de hacernos explicar nuestra existencia, desarrollé esta habilidad de explicar las cosas. Y también me di cuenta de que muchas veces hacía cosas sin razón, solo porque sí. Sí hay que tener una razón de por qué decides hacer algo o por qué decides poner algo y quitar algo. El primer año en la universidad, resumiendo todo lo que aprendí, fue estresante, sobre todo el primer semestre sí la pasé muy mal porque no sabía dónde estaba parada, no sabía nada y tenía que hacer todo sola, aprender todo sola. Pero el segundo semestre sí me pareció más relajado, incluso ya no me estresaba tanto, entregaba todo a tiempo, me sobraba tiempo. Fue caótico, fue estresante, pero también fue divertido. Así que a este primer año en la universidad le voy a dar un 7/10.
Comenten si les gustaron estos consejos que yo aprendí en mi primer año de carrera y si es que el siguiente año les gustaría que haga más consejos de lo que aprendí en mi segundo año de carrera. Denle like si les gustó este video, comenten qué otros videos les gustaría ver, suscríbanse a mi canal para ver más contenido semanalmente y por último síganme en mi Instagram y en mi TikTok porque soy muy activa por esos lugares. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.